El Coliseo romano es un edificio muy famoso. Está en la ciudad de Roma, en Italia. Por siglos, ha cautivado la imaginación de la gente de todo el mundo. Su nombre real era Anfiteatro Flavio. Este nombre venía de la dinastía Flavia de emperadores. Ellos fueron los que construyeron esta increíble estructura para la gente de Roma. El Coliseo nos cuenta muchas historias sobre la vida en la antigua Roma. Nos habla de sus habilidades como ingenieros, su amor por el entretenimiento y el poder de sus emperadores. Podemos aprender muchísimo estudiando sus piedras y su historia, una verdadera ventana a una civilización pasada. Antes del Coliseo, el área era parte de un palacio enorme. Este palacio era del emperador Nerón. Nerón no era un emperador muy querido. Después de que murió, hubo una guerra civil. El emperador Vespasiano llegó al poder después de esta época difícil. Él quería darle algo de regreso al pueblo romano. Decidió construir una gran arena pública en el lugar donde estaba el lago privado de Nerón. Esta fue una movida política muy lista. Demostraba que se preocupaba por los ciudadanos. También borraba un recuerdo del odiado emperador Nerón. Este nuevo anfiteatro sería para todos, no solo para el emperador. La idea del Coliseo era de verdad muy ambiciosa. Iba a ser el anfiteatro más grande jamás construido. Vespasiano quería un lugar para grandes espectáculos públicos. Estos espectáculos entretendrían a la gente de Roma. La construcción empezó alrededor del año 70 al 72 después de Cristo. Este fue un trabajo enorme, que necesitó muchísimos recursos y gente para trabajar. El dinero para este proyecto tan grande vino de varias partes. Una fuente importante fue el botín de guerra. Este se tomó del templo judío en Jerusalén después de que los romanos ganaron la guerra judía. Esta riqueza ayudó a pagar esta gran idea. El diseño del Coliseo fue revolucionario para su época. Era una estructura que se sostenía sola, hecha de piedra y concreto. Los anfiteatros anteriores muchas veces se excavaban en las laderas de los cerros para tener apoyo. El Coliseo, en cambio, se levantaba majestuosamente desde un terreno plano. Estaba diseñado para que entrara muchísima gente, quizás 50.000 personas o más. Su forma elíptica daba vistas excelentes para todos. Los que lo planearon pensaron con mucho cuidado cómo la gente entraría y saldría. Crearon muchas entradas y escaleras. Esto permitía que grandes multitudes se movieran fácilmente, una prueba de la habilidad de organización de los romanos. El emperador Vespasiano empezó la construcción del Coliseo. Él fue el primer emperador de la dinastía Flavia. Quería crear un monumento que durara mucho tiempo. Este monumento mostraría el poder y la generosidad de su familia. Vespasiano no vivió para verlo terminado. Murió en el año 79 después de Cristo. Su hijo Tito se convirtió en el siguiente emperador. Tito continuó el trabajo con mucha dedicación. Quería terminar el proyecto importante de su padre. La construcción del Coliseo fue un símbolo de la nueva estabilidad que Vespasiano trajo a Roma después de años de problemas y desorden civil. La construcción del Coliseo usó técnicas de ingeniería romana muy avanzadas. Los romanos eran maestros constructores. Usaron materiales como la piedra caliza travertina para los pilares principales y el muro exterior. Para otras partes usaron toba y concreto revestido de ladrillo. El concreto era una especialidad romana. Les permitía construir estructuras grandes y complicadas. El diseño del Coliseo tenía muchísimos arcos. Estos arcos no eran solo para decorar, eran básicos para soportar el peso enorme de la estructura. Usar arcos ayudó a que el edificio fuera fuerte y también permitió que tuviera muchas aberturas. El diseño arquitectónico era increíblemente sofisticado. El muro exterior tenía 3 pisos de arquerías. Estas arquerías estaban enmarcadas por columnas de diferentes órdenes: dórico, jónico y corintio. Esta era una influencia de la Grecia clásica. Encima de estos había un cuarto piso con un ático alto. Este ático tenía pequeñas ventanas rectangulares. El Coliseo también tenía un sistema complejo de pasillos con bóvedas y escaleras. Estos permitían que el público llegara fácil a sus asientos. Debajo del piso de la arena había una red de túneles y cuartos llamada hipogeo. En esta área estaban los gladiadores, los animales y la maquinaria del escenario. Tito inauguró oficialmente el Coliseo en el año 80 después de Cristo. Celebró la inauguración con 100 días de juegos. Estos juegos fueron espectaculares y muy populares. Incluían peleas de gladiadores y cazas de animales salvajes. Después,
Domiciano, el hijo menor de Vespasiano, se convirtió en emperador. Domiciano le hizo más cambios al Coliseo. Añadió el hipogeo, la red subterránea. También es probable que aumentara la cantidad de asientos en la parte más alta de la arena. Los emperadores Flavios lograron crear un edificio icónico que definiría a Roma por los siglos siguientes, una verdadera maravilla de la ingeniería. El Coliseo se convirtió rápidamente en el centro del entretenimiento romano. Era un lugar donde se juntaba la sociedad romana. Gente de todas las clases sociales venía a ver los espectáculos. El emperador también iba seguido a los juegos. Esta era una forma de conectar con su pueblo. Los eventos que se hacían eran variados y muchas veces brutales. Las peleas de gladiadores eran las más famosas. Luchadores entrenados, seguido esclavos o prisioneros, peleaban entre ellos. A veces peleaban hasta morir. Estas peleas eran una muestra de los valores de guerra y la valentía romana, aunque las hicieran personas que no eran romanas. Las cazas de animales salvajes, llamadas, también eran muy populares. Los romanos traían animales exóticos de todas partes de su imperio. Leones, tigres, elefantes y osos eran traídos a Roma. Estos animales eran cazados y matados en la arena. A veces, prisioneros sin armas eran arrojados a los animales. Estos espectáculos demostraban el gran alcance y poder del Imperio Romano. Mostraban que Roma podía conseguir recursos de tierras lejanas. La pura escala de estas cazas era sorprendente. A veces se mataban miles de animales en una sola serie de juegos, mostrando el dominio de Roma sobre la naturaleza. El Coliseo también estaba diseñado para hacer batallas navales falsas, conocidas como... Para estos eventos, el piso de la arena se podía inundar con agua. Barcos construidos especialmente luego peleaban. Estas recreaciones de famosas victorias navales eran complicadas y caras de producir. Mostraban la habilidad de ingeniería romana y su gusto por los grandes espectáculos. Pero hacer naumaquias en el Coliseo mismo se volvió difícil después de que Domiciano construyó el gran hipogeo. Más tarde, las batallas navales se hacían más seguido en estanques construidos especialmente en otras partes de Roma. Pero la leyenda de las batallas navales del Coliseo sigue viva. Más allá de la violencia, el Coliseo tenía un papel social importante. Era un lugar para anuncios públicos. Reforzaba las jerarquías sociales. Los asientos se acomodaban según el nivel social. Los senadores se sentaban más cerca de la arena. El emperador tenía su propio palco especial. Las mujeres y los pobres se sentaban en los niveles más altos. Los juegos eran gratis para el público, una forma de pan y circo. Esto significaba que los emperadores daban comida y entretenimiento para mantener contenta a la gente. El Coliseo era más que solo una arena. Era un pequeño reflejo de la sociedad romana misma. Los juegos en el Coliseo continuaron por varios siglos, pero su tipo de juegos empezó a cambiar. El crecimiento del cristianismo tuvo un impacto. A los cristianos generalmente no les gustaban los espectáculos violentos. Las peleas de gladiadores fueron prohibidas oficialmente a principios del siglo V después de Cristo por el emperador Honorio. Las cazas de animales continuaron por un tiempo más. La última caza de animales registrada en el Coliseo fue en el año 523 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente también estaba enfrentando muchos problemas. Los problemas económicos y la falta de estabilidad política hicieron más difícil organizar juegos caros, lo que ayudó a que finalmente se acabaran. Con los siglos el Coliseo sufrió daños. Los terremotos hicieron que partes de la estructura se cayeran. Terremotos importantes en el año 847 después de Cristo y en el 1349 después de Cristo causaron mucha destrucción. Después de que los juegos terminaron, al Coliseo se le dio otros usos. Fue usado como fortaleza por familias romanas poderosas. También se convirtió en una fuente de materiales de construcción. La gente sacaba piedras del Coliseo para construir iglesias y palacios en otras partes de Roma. Esta extracción de piedras redujo mucho la estructura original, especialmente el lado sur que sufrió más por los terremotos y luego fue saqueado por sus piedras fáciles de conseguir. A pesar del daño y el abandono, el Coliseo siguió siendo un símbolo poderoso. Durante la Edad Media, a veces se le veía con miedo, asociado con mártires y rituales paganos.
En el Renacimiento, artistas y arquitectos estudiaron su diseño. Admiraban sus proporciones clásicas y su ingeniería. Se convirtió en inspiración para nuevos edificios. Su imagen se copió mucho, llevando su fama mucho más allá de Roma. El Coliseo empezó a verse como una prueba del pasado glorioso de Roma, una ruina romántica que inspiró a poetas y pintores por generaciones con su presencia imponente. Hoy, el Coliseo romano es uno de los lugares más reconocidos del mundo. Es una atracción turística muy importante que atrae a millones de visitantes cada año. Se están haciendo trabajos de conservación para proteger y cuidar esta maravilla antigua. Se mantiene como un recordatorio poderoso de los logros del Imperio Romano y su historia complicada. El Coliseo nos habla del ingenio romano, su cultura del espectáculo y cómo los imperios suben y caen. Nos sigue fascinando, un testigo silencioso de 2000 años de historia y un símbolo duradero de la ambición humana y el paso del tiempo.